Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en la Mira. Como se habrán dado cuenta, me han salido en los últimos 6 días, 7 días. En parte porque la situación no está precisamente para salir a hablar de otras cosas que no sea la situación económica y política mundial. Como saben, pues estamos al borde de una guerra muy compleja. Ya ha empezado una guerra entre Irán e Israel. Ambas naciones están intercambiando disparos y muertos, lo cual me apena mucho, en particular por el gran afecto que tengo por la gente de Israel, pero también me apena muchísimo la inmensa cantidad de gente inocente que puede morir en esta guerra, producto pues de la falta de la capacidad de los líderes de alcanzar la paz y dejar aparte las pretensiones de poder político, económico o militar. Pero no es de eso que voy a hablar, porque de eso está hablando todo el mundo. Y ese fue un compromiso que me hice, no centrarme en la problemática específica de la guerra o de quién tiene o no la razón, porque en realidad nadie tiene la razón para la guerra. Se pueden fabricar razones, pero la guerra es tan terrible que al final pareciera que no resuelve muchos problemas. El tema de hoy que quiero hablar es un poco lo que ocasiona todo esto. Muchas personas con, eh, están convencidas de que todas las guerras tienen fundamentalmente una razón económica. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Por qué juega un papel tan importante la economía en la vida de todos los seres humanos? Cuando dejamos de poner a un lado los valores, las tradiciones, la humanidad, los valores humanos, para, en cierta forma, subordinar todas esas posiciones que nos hacen humanos a la tenencia o no de dinero. ¿Y a la tenencia de dinero para qué? ¿Cuál es la clave del poder económico? Hay que entender que el dinero no fue y no ha sido siempre importante en la historia del Homo sapiens. Según los antropólogos, hemos vivido millones de seres humanos por probablemente unos 100.000 años sin la necesidad del dinero. Simplemente dependíamos de lo que podíamos cazar, pescar, recoger, buscar. Nuestra mayor preocupación era sobrevivir, procrear y llevarnos bien en nuestras pequeñas aldeas, fabricar nuestros utensilios y sobrevivir. Esencialmente esa era la esencia de la vida. Probablemente dicen los antropólogos que tenemos 200.000 años. Bueno, tenemos como 100.000 años de vida humana en este planeta sin realmente interés económico. ¿Por qué? Bueno, porque no había dinero en cierta forma. Las cosas que teníamos eran todas de carácter personal o grupal. Cuando eran grupales se intercambiaban a disposición de todos los miembros del grupo. Los conceptos de propiedad personal eran muy variables y la distribución del trabajo era muy primitiva, ¿no? El que sabía hacer algo lo hacía, y lo hacía para él o lo hacía para su grupo. Había personas que su rol en esas pequeñas sociedades era cazar, recoger, pescar, proteger a los niños, proteger la aldea. Para muchas personas era procrear, cuidar a los niños, cultivar pequeños alimentos y organizar pues la supervivencia. Pero con la llegada de la agricultura comienza el primer concepto de propiedad, que es la propiedad de la tierra.
La gente llegaba a un sitio, veía que el suelo era fértil, que había agua cerca, que era un sitio apropiado para cultivar comida. Se asentaban allí y trabajando esa tierra se ganaban el derecho de decir: esta tierra es mía. Y con la creación de la posesión de la tierra viene la primera creación de capital. Esta tierra es mía. Si yo tengo mucha tierra, tengo mucho dinero, tengo mucho capital. Otro segundo cambio importante en nuestra apreciación de la existencia aquí empezó con el comercio. Algunos no se especializaron en cultivar la tierra, sino en viajar de pueblo en pueblo, intercambiando cosas en lo que hoy llamamos el comercio, comprando cosas en un país, en una villa donde sobran y vendiéndolas en una villa donde escasean. Y así pues se construyó también dinero, capital, en ese proceso de intercambio de bienes, para hacer que las personas que comerciaran se volvieran cada vez más afluentes en la posición del dinero. Y aquí viene mi reflexión de hoy. ¿Para qué queremos tener dinero? Ustedes dirán: bueno, pero este señor sí es medio bruto, ¿no? A esta altura de su vida, montado en un triciclo preguntándose que para qué queremos tener dinero. Bueno, esa parece una respuesta sencilla para todos. Tener dinero, bueno, para tener confort, para no tener que trabajar, para resolver problemas que se solucionan con dinero. Y de ahí sigue. Pero las razones para tener dinero dependen mucho de en qué nivel de necesidad está uno. El que no tiene nada ni para comer requiere dinero para comer, para comprar los alimentos de subsistencia. Si ya él tiene satisfechas sus necesidades de comer, porque bien sea cultiva su propia comida o la recoge o la pesca o la caza, va a tener necesidades de utensilios, de productos que él no fabrica y que lo fabrica otro. Entonces va a tener necesidades de adquirir esas herramientas para mejorar su calidad de vida, o para pagarle a alguien para que le haga una casa, para que le haga un techo, para que le haga un pozo. Y entonces se hace el primer nivel de por qué necesitamos dinero: para satisfacer nuestras necesidades básicas. La base de la pirámide de Maslow, un señor que estratificó las necesidades humanas en función de diferentes estratos, y la base de la pirámide era esas necesidades básicas: la alimentación, el abrigo, la vestimenta, el poder guarecerse de la intemperie, como decían en secundaria, y esencialmente, bueno, sobrevivir como sobrevivían nuestros ancestros más primitivos. Si así fuese, si esas fueran nuestras necesidades básicas y todo el mundo se conformara con ese nivel de recursos, de capital, para poder intercambiar bienes, comer y vivir tranquilamente, probablemente ninguna guerra fuera necesaria, porque en un planeta tan grande habría recursos para todos. Es decir, habría suficiente tierra para cultivar suficiente cantidad de alimentos, y poco a poco ha ido mejorando la tecnología, lo cual ha hecho que cada vez se pueda cultivar más alimento en menos tierra, en forma más eficiente, utilizando menos agua, usando fertilizantes que aumentan el rendimiento de cada metro de terreno cultivable, etc. El problema es que el ser humano tiene una peculiaridad sobre otros animales, y es que él no se conforma con su estatus en un momento dado, sino que él aspira siempre a mejorar. Y eso nos da la capacidad innata de la competencia. Nos gusta competir. Competir, por supuesto, con otros seres humanos. Y entonces aquí viene el segundo nivel de necesidad de dinero.
que es ya el dinero no para subsistir, sino el dinero para tener cosas. Esa es la base en cierta forma de la economía. La economía mundial no se podría mantener si todo el mundo ganara y consumiera dinero en alimentarse, vestirse y pagar una vivienda. No habría suficientes empleos para todo el mundo. Entonces se necesita, para crear empleos, generar productos que la gente compre por querer tenerlos. No necesitándolos, pero la necesidad es tenerlos simplemente por tenerlos. Entonces, si tú pudieras tener ropa suficiente para 7 días a la semana y volverla a lavar, ¿para qué tener 20, 30 pantalones, 20 pares de zapatos, 20, 30, 40 camisas? Bueno, tú le preguntas a alguien que esté acumulando ropa y te va a decir, porque me gustan, porque me gusta tenerlas, aunque sé que solo me puedo poner una, y créame, durante muchísimos siglos los seres humanos usaban una sola ropa, o dos, una la lavaban y la otra la usaban, y viceversa, ¿no? O sea que no siempre el ser humano ha estado coleccionando vestuario, zapatos, prendas, ¿no? Pero por lo menos esas cosas se pueden usar, tienen un valor utilitario. Luego viene el próximo nivel de para qué necesito tener dinero. Ya no es para comprar cosas utilitarias, cosas que se pueden usar, que se pueden portar, que aportan un valor práctico, un reloj, una máquina para escuchar música, cosas que en un momento dado son útiles para hacer algo que no podríamos hacer sin eso. No, sino que el próximo nivel de necesidad de dinero es cuando nos antojamos ahora de cosas suntuarias. Joyas, por ejemplo, que no hacen ningún propósito específico que no sea darnos el valor agregado de decir que las tenemos y que las lucimos. Y aquí introduzco una nueva necesidad, que es la necesidad de tener dinero para aparentar que se tiene dinero. Fíjense qué interesante. En algún momento en el desarrollo social del hombre, los seres humanos dejaron de acumular dinero por necesidades básicas, por alimentación o para moverse, para viajar, para tener comodidades domésticas, para comprar una buena silla, una buena casa, para comprar animales, para tener productos que hicieran más cómoda la vida. Empezó a producirse el fenómeno de querer acumular dinero para aparentar tener dinero. Entonces ahí empieza una nueva escalada en la voracidad del ser humano por acumular dinero. Ya no está comprando nada, ya es la acumulación de dinero por tener cada vez más dinero. Es esa gente que pueden incluso vivir precariamente en términos de confort personal, pero su mayor anhelo es ganar más dinero para ver esos estados de cuenta bancarios subir y subir y subir sin parar, en lo que se llama crecimiento económico. Más en la cultura sajona se crea esa expresión de cuánto vales tú. En la cultura latina el comentario luce chocante, porque ¿cuánto vale uno? Bueno, una vida humana no tiene precio. Y cada persona sabe que uno vale mucho. Por lo menos un hijo vale mucho para sus padres. Un cónyuge vale mucho para su esposo o su esposa. Pero en esta cultura anglosajona, de una cierta parte histórica para acá, la expresión cuánto vales tú tiene que ver con cuánto dinero tienes tú. ¿Cuál es el valor total de todos tus activos líquidos y fijos? Y entonces allí se produce una competencia entre los seres humanos por tener más dinero como tal. Sigue eso siendo el motivo principal del esfuerzo de muchas personas.
y del crecimiento de las sociedades, lo que se llama el crecimiento económico. El crecimiento económico es que siempre va a haber producirse más dinero porque las personas están trabajando cada vez más. Por supuesto, al trabajar cada vez más, generar más productos, hay más consumo de materiales, de materias primas, de manufactura y de contaminación asociada al costo ambiental de producir algo que no existe. ¿Tú quieres un desodorante? Sí, bueno, eso necesita químicos que hay que fabricarlo. Eso necesita plantas que consumen productos que generan desechos y esos desechos contaminan el planeta. O sea que todo producto que tú compras tiene un doble costo. El costo que tú pagas y el costo ambiental que sufre el planeta para que tú tengas ese producto. Algunos extremadamente necesarios como los alimentos, otros totalmente suntuarios como un anillo de diamantes o una joya de esmeralda, etc. Pero la cosa no para allí. La cosa no para allí porque aún teniendo todas esas cosas, teniendo todas tus necesidades de alimentación cubiertas y habiendo tenido bastantes objetos propios, tienes suficientes casas y carros y aviones y barcos, etc., sigues ansiando tener más dinero. Y entonces ahora la necesidad es tener más dinero para mantener lo que ya tienes y para pagarle a gente que te sirva. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Que mucha gente produce dinero es para pagarle a gente para que ellos no sean los que hagan el trabajo. Yo quiero tener dinero para no tener yo que cortar la grama, sino pagarle a alguien para que me corte la grama, para que me pinte la casa, para que me decore la casa, para que me lleve y me traiga, etcétera, ¿no? En una época se llegó a tal extremo en esa necesidad de tener dinero para facilitarse la vida que se llegó a esclavizar seres humanos. O sea, comprar seres humanos para esclavizarlos y que ellos entonces hicieran el trabajo que debería hacer tu grupo. Entonces tu grupo esclavizaba a otro grupo y extraían pues ganancia de esa esclavitud. Primero domesticaron animales, pero después se dieron cuenta de que había ciertos seres humanos que podrían ser considerados como animales y entonces decidieron comerciar y aumentar y crear grandes fortunas con el trabajo que creaban esos esclavos. Tanto para hacer monumentos egipcios, grandes catedrales, etcétera, como para construir ferrocarriles, imperios, etcétera. Probablemente no hay un solo imperio en la historia de la humanidad que no haya sido construida con manos esclavas. Esos son templos que honran el valor del dinero para esclavizar a otros seres humanos. Y seguimos pues con esa voracidad de qué hace a una persona querer tener más dinero. Bueno, entonces entramos en la parte última del uso eventual del dinero, que es el poder. Como todo el mundo anda buscando el señor dinero para cualquiera de esas necesidades, tanto las básicas, las de posesión de propiedades o la de facilitación del trabajo, etcétera, viene la gente que quiere tener dinero para tener poder sobre la gente que no tiene dinero, para conducir las vidas ajenas, para dirigir política, para ganar más dinero, creando leyes, creando productos, creando elementos que hagan sus fortunas crecer sin tener que trabajar. Basado en una serie de herramientas jurídicas, legales o no legales, que permiten a muchos sectores crear riqueza sin tener que trabajar. Dejando entonces a la gente cuya riqueza depende del trabajo con la carga enorme de tener que trabajar muchísimo para poder vivir decentemente. Entendiendo por vivir decentemente, tener acceso a la alimentación, a la vivienda, a una vestimenta, a poder movilizarte para ir y venir a tu trabajo,
a tener algo de entretenimiento, porque no toda la vida es trabajar. Todo ser humano necesita un tiempo de reposo, un tiempo de distracción. Necesita disfrutar de su existencia durante la vida. Tú no puedes pasar la vida trabajando. La vida ofrece una cantidad de oportunidades de contemplación y de crecimiento individual espiritual que no se compra con dinero, pero sí se compra con tiempo. Para tener ese crecimiento tú necesitas tiempo y no puedes, si tienes que usar todo tu tiempo para comer, no vas a tener tiempo para disfrutar de las cosas gratis de la vida, porque lo que no es gratis es tu tiempo, ¿no? Nadie te paga por contemplar un atardecer. Entonces, bueno, eso ha hecho una carrera entre los seres humanos a nivel individual, a nivel grupal de ciudades y a nivel grupal de países, que ha hecho que la competencia sea voraz, hasta agresiva, por capturar territorios, por capturar recursos minerales de materia prima, minerales necesarios, por tener acceso al agua potable, a ríos, cascadas, fuentes naturales de energía hidroeléctrica, etc. Y ahí parte todo, de esa necesidad. Por eso es que detrás de todos estos conflictos humanos lo que hay es la búsqueda del dinero y del poder. No se habla de una nación poderosa porque sea una nación digna, una nación pacífica, una nación de leyes, una nación de orden, una nación de personas cultas y educadas. No. Poder significa armamento y poder significa dinero. Mientras más dinero tengas, más poder tienes. Lo interesante es que ese dinero que tiene un país en un momento dado no está racionalmente distribuido entre la gente que lo produce y la gente que lo dirige, sino que hay un sesgo brutal entre las ganancias y el crecimiento económico de la clase dirigente sobre la clase trabajadora. En todas partes. Se daba hasta en los países comunistas, donde supuestamente no debería haber propiedad privada. Aún así, la clase dirigente vivía mucho más cómoda que la clase proletaria, como decían en la Unión Soviética. Pero habiendo ya abandonado la utopía del comunismo, aún así vemos pues que en un sistema puramente capitalista, equilibrado, hay esas grandes desigualdades entre un grupo que parece ser más exitoso que otro. Por supuesto que ese grupo insiste en que su éxito es producto de su talento. Eso es una hipótesis. Hay otros que dicen que eso es producto de sus privilegios. De que el que sale de primero en una carrera y está mejor alimentado tiende a ser entre los que ganan. Siempre es posible que alguien mal alimentado y que salga tarde gane, pero eso no es probabilísticamente factible. Lo más factible tiende a ser que la gente con privilegios es la gente que triunfa. Para eso son los privilegios. Si los privilegios no garantizaran una mejor oportunidad de triunfar, la gente no buscara privilegios. Entonces, si queremos una sociedad más armónica, menos dañina, más equilibrada con el planeta, tenemos que darnos cuenta que el crecimiento económico no puede ser infinito. Que a pesar de que luce como una tentación llenar una nación de billonarios, por usar una palabra que se está poniendo muy de moda, cuando yo crecí eran millonarios, se decía fulanito es un millonario. Ahorita para algunas personas que los llamen millonarios es un insulto. Pareciera que si no han llegado a la cifra de 1.000 millones de la moneda que tengan, que es el equivalente a lo que llaman billones en el sistema estadounidense, es porque tú has sido un fracaso como hombre rico.
Lo interesante es que ese billón lo puedes tener metido en el banco ganando intereses, lo puedes tener en propiedades, lo puedes tener en empresas que parece que valieran eso. Lo cierto es que tú disfrutas de una cantidad de ventajas que no disfruta la persona promedio para ganar un dólar adicional. Lo que se llama la ganancia marginal. ¿Cuántos dólares necesitas tú para ganarte un dólar más? Los ricos necesitan menos dólares para ganar un dólar más que los pobres. Bueno, de hecho, en el sistema capitalista, quien tiene capital no tiene más nada que prestar dinero para vivir sin trabajar. Es decir, el dinero es el que trabaja por ti. Si tú tienes $1 millón, 10 millones o 100 millones de dólares, con simplemente colocarlos en una cuenta de banco, un invento, por supuesto, relativamente nuevo en la historia del hombre, tú puedes vivir de los dividendos, porque ese es otro invento, los dividendos, que da esa cifra y puedes sencillamente tener dinero. Pero eso no le basta a mucha gente. Hay gente que podría vivir perfectamente así, sin aspirar a tener más, pero no, ¿qué va? Hay gente que tiene un esquema de pensamiento que los coloca en una actitud competitiva a ver cómo hacer para superar a los demás en materia de tener dinero, de tener poder. Es más, a veces se piensa que el poder se obtiene con el dinero. Pero yo estoy a punto de creer que es al revés. Hay gente que obtiene el dinero una vez que tiene el poder. Si no, véanlo a los gobernantes. Los gobernantes, la gran mayoría de los gobernantes en el planeta llegan al poder sin dinero. Y llegan al poder para hacer dinero. Ellos consideran que han hecho un esfuerzo enorme por llegar al poder y que ese esfuerzo tiene que ser recompensado y esa recompensa tiene que venir en forma de dinero. Interesante ese aspecto, ¿no? La búsqueda del dinero, del poder para hacer dinero y la búsqueda de los adinerados por el poder de seguir haciendo dinero, y a eso abarca pues la compra de políticos, el financiamiento de campañas, etcétera. Todo lo que se hace dentro de un sistema legal o ilegal, pero casi siempre inmoral, para defender tus intereses personales. Y entonces se usan una cantidad de artificios legales que parecen lógicos, ¿verdad? Los dividendos, los préstamos, las patentes. Yo invento algo y vivo de una patente que se me ocurrió en 20 minutos, la dibujé, la metí y paso el resto de mi vida viviendo de ese sistema de patentes. ¿Quién lo creó? Bueno, un sistema que pretendía garantizar que quien se le ocurriera algo pudiera seguir viviendo de lo que se le ocurrió. No tiene ninguna otra explicación, aunque no trabajara. Se vende como un incentivo a seguir inventando, ojalá, pero en la práctica hay gente que no ha hecho más nada en su vida después de haber inventado algo, después de haber escrito un libro o una canción o una letra de una música, y han vivido toda su vida de los royalties y eso de una o de varias canciones que han hecho. Lo cual no tiene nada de malo. Se puede justificar de una forma lógica diciendo, bueno, pero es que se necesita talento para eso, y él lo tenía. O sea que la gente está pagando por el talento. Perfectamente lógico y razonable dentro del sistema que tenemos en este momento. Ahora, el trabajador que tiene que hacer lo mismo todos los días se pregunta, pero yo ¿por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué yo no puedo entonces hacer algo y vivir de eso? No, tú sí puedes, hazlo. Deja de trabajar, inventa algo y pasa el resto de su vida viviendo de eso. Sí, pero alguien tiene que manufacturar esa pieza que yo imaginé. Alguien tiene que hacerla, ¿no? Entonces, digamos que podríamos, de una manera simplificada, lo que llaman un reduccionismo máximo, del cual casi siempre se me acusa,
Pero es que si uno no reduce los problemas es muy difícil solucionarlos. Toda persona que sepa de matemáticas sabe que la única manera de reducir una fórmula complicada o una ecuación complicada es ir paso por paso reduciendo factores que son o no son significativos para el resultado final, porque si no, no hay forma ni manera, ¿no? Hay que aislar factores o darles un valor transitorio temporal para poder trabajar. De lo contrario, los problemas lucen imposibles de atacar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues tenemos el mundo que tenemos hoy, un mundo donde la gente mata por $1, es capaz de caerle a plomo al vecino para cogerse el terreno del vecino, es capaz de hacer las leyes que sean para beneficio propio y, por supuesto, desmedro de otro. Hay procesos económicos que son win-win. Cuando son win-win, es que hay alguien que pierde, pero no está metido en la negociación. Son dos corporaciones que hacen un negocio tan win-win y el que gana, ellos dos ganan muy win-win, pero el país donde están pierde, ¿no? O lo contrario, porque siempre a través de la historia alguien va a tener que hacer el trabajo duro, a alguien le van a tener que pagar para que lo haga, y esa persona que lo haga lo va a hacer por el dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces se repite el ciclo y tenemos guerras interminables, todas por razones económicas. Otro factor interesante en la creación de las guerras es el factor del negocio, que también está vinculado, por supuesto, al mantenimiento del dinero. El que logra tener dinero a través de una industria, no le interesa que esa industria desaparezca porque de ahí vienen las fuentes de su dinero. Y eso incluye no solamente al dueño de la empresa, sino a todos los empleados. A ninguno de los empleados de una empresa le interesa que su empresa desaparezca, porque desaparece el dueño y desaparecen los empleos. ¿Qué significa eso? Que hay una cierta alergia a la libre competencia, porque la libre competencia puede ser el caldo de cultivo para que unos negocios aparezcan y otros desaparezcan. Y hay que reconocer entonces las fuentes que estimulan el crecimiento de nuevas empresas, la libre competencia, y las fuentes que atacan la libre competencia buscando cualquier tipo de argucia para sabotear a la nueva empresa, a la que viene a transformar el negocio y hacer obsoleto el producto o el servicio que tú ofreces, ¿no? Y esas son luchas campales que se manifiestan reales o inventadas, pero que están allí. Entonces, y que son lógicamente explicaciones para todo tipo de conjeturas conspiranoicas. Por ejemplo, una de las que me atañe más es la actitud de mucha gente de creer que las empresas farmacéuticas enferman a la gente para vender medicina, lo cual lógicamente tendría mucha razón. O sea, si nos ponemos a pensar, si la gente toda no se enferma o cambia su estilo de vida y no se complica en muchas enfermedades crónicas que son relacionadas al estilo de vida, van a necesitar menos fármacos. Eso evidentemente no le interesa a la industria que gana dinero de que la gente se enferme. Cada vez que aparece un diabético, cada vez que se diagnostica un diabético, suena la caja registradora de la industria que maneja la diabetes. Cada vez que aparece un cáncer, se activa la caja registradora de la industria que trata el cáncer. Donde yo creo que viene la conspiración es que la gente cree que esa simple relación válida podría hacer o facilitar que hubiese intereses en realidad hacer personas padecer el cáncer o hacer personas diabéticas, ¿no? De un extremo al otro, de que a ti te convenga que haya diabéticos a que tú fabriques diabéticos, hay una enorme diferencia. Pero es innegable el hecho del conflicto de intereses, que significa que la industria
que maneja la diabetes no le interesa para nada la existencia de un medicamento que cure la diabetes con una inyección. Se especula que si eso ocurriese sería imposible de detener, que la persona que emerja de ese dilema de decir, caramba, he descubierto una hierba, un producto natural, una flor que cuando se macera y se aplica sublingualmente controla la diabetes mellitus, que cuando la industria se entere va a hacer todo lo posible porque tú desaparezcas. Ahí vienen las conspiraciones, ¿no? Yo siempre he pensado, como esto es un programa de reflexión, que eso es muy difícil de tapar. Tendría la gente que lo descubra que ser muy torpe para anunciarlo antes de patentarlo o de darlo a conocer. Porque como dicen, si funciona, funciona, como decía Galileo, de que se mueve, ¿no? Entonces, si tú descubres algo, va a ser muy difícil en el mundo actual donde las noticias vuelan y donde toda información, a que sea falsa, se repica y se replica por todas partes, que alguien pueda tapar eso, ¿no? Se puede desacreditar la fuente, claro que se puede, pero en la medida en que haya gente que empiece a probar que funciona, va a ser muy difícil taparlo. Siempre lo he dicho, el día que se descubra algo natural o químicamente diseñado por el hombre para curar el cáncer, va a ser muy difícil esconder esa realidad. No veo a muchos médicos, muchos científicos escondiendo resultados o dejándose comprar para no ganarse mucho más dinero anunciando el descubrimiento de una droga que cura el cáncer, que pondría fuera del negocio a muchas clínicas, muchos tratamientos y muchas empresas que comen de eso. Por supuesto, la llegada del automóvil también acabó con los establos y con las empresas que ponían herraduras y criaban caballos, pues. Son lo que se llaman cambios disruptivos, pero que son muy difíciles de detener. Una vez que tuviste un carro de 4 ruedas moviéndose, iba a ser muy difícil que alguien te convenciera de que te olvidaras de eso para eventualmente quedarte con tu coche de caballos, ¿no? Entonces, esas son todas especulaciones que lucen un poco razonables, porque a la gente le encanta usar su lógica y pensar que la lógica es suficiente para explicar muchas cosas. La lógica es tremendamente poderosa, pero la evidencia es más poderosa que la lógica, ¿eh? Y más poderosa que la intuición. Hay cosas que por intuición nosotros pensamos que deben ser de una manera y la respuesta es contraintuitiva, es decir, va en contra de lo que se nos ocurrió, pues. Entonces, ese es un factor que a mí me hace mucho reflexionar. ¿Por qué estamos en guerra? ¿Por qué esa presión, por ejemplo, por evitar que China nos supere en economía? Debería superarnos por una razón muy sencilla. Son más gente que nosotros. Son 1.000 y pico millones de personas. 1.000 y pico millones de personas producen más que 250 millones de personas. 350 que somos aquí en Estados Unidos. Eso es como si alguien dijera, yo no quiero que José coma más que yo, porque eso no debe ser. Bueno, yo soy más grande que tú, yo necesito más alimentación que tú, pues. Mis porciones deben ser más grandes porque yo consumo más energía que tú. Mis necesidades de alimentación deberían ser mayores que las de una persona que tenga la mitad de mi peso y la mitad de mi estatura. Pero el mundo no funciona así y es por esa tendencia natural que tenemos de ser competitivos y de querer escalar en la jerarquía social de cualquiera que sea nuestro grupo. Porque esto no es nada más un factor de los pueblos capitalistas o de los sistemas económicos. No, esto está en todo. Esto está en todo. Usted reúne 50 personas para hacer un grupo de un club. Y usted inevitablemente va a tener allí a un pequeño subconjunto de ese grupo que va a querer dirigir el club. Muchos porque tienen la buena voluntad de conducir el grupo
hacia un destino mejor, de hacerlo más fuerte, más poderoso. Otros simplemente por los privilegios que da el poder. Privilegios como expulsar a alguien del grupo, escoger a alguien del grupo, ganar más o tener mayor poder de decisión dentro del grupo, etcétera, ¿no? O sea, que ustedes ven eso a todos los niveles. Se ve desde las comunidades más primitivas, siempre se observa un liderazgo, ¿no? Y en el momento en que la gente descubre que parte de ese liderazgo es el poder de tener cosas, y en particular de tener dinero para comprar cosas o influir con el dinero en otras personas, ya se abre la campaña de obsesión por acumular dinero. La pregunta que se han hecho muchos filósofos es si eso es vida, si uno viene a este mundo sin ningún otro propósito que acumular dinero. Aquí me llama la atención mucho de un hombre que ha acumulado muchísimo dinero. Se llama Bill Gates, William Gates. Un hombre que durante un tiempo representó para muchos la imagen del típico billonario voraz que con Microsoft y con cualquier tipo de estratagema quería ganar más dinero a costa de quien fuera. Y si podía arruinar a 10 competidores con tal de que Microsoft ganara más dinero y mantuviera su hegemonía, él lo hacía y lo implementaba. De hecho, fue acusado varias veces su empresa de ser así. Y de repente, con ese ultracapitalista, por ponerle ese nombre, pasa algo en Bill Gates que lo hace pensar, reflexionar. Parece que se puso un poco más viejo o ya tenía todo lo que una persona materialmente puede querer tener. Se dio cuenta de que ya comprar un barco más ya no lo hacía feliz, tuvo todo lo que quería y hubiera podido seguir teniendo más barcos, pero cada barco que se compraba, cada casa que se compraba, cada joya, cada computador, cada objeto cualquiera de valor material o propiedad que quisiera tener, ya casi que perdía la relación de bienestar y felicidad que se desea tener cuando se tiene algo. Y entonces, un día descubre, yo creo que tuvo la esposa Melinda Gates que tuvo que ver con eso. Le dijo, tú no puedes ser un tipo cuya lápida dice, aquí murió el hombre más rico del mundo. Eso es una vergüenza. Morir rico es una vergüenza. Ser rico no, pero morir rico sí. Sobre todo cuando hay tanta gente a quien has podido haber ayudado con una parte de tu riqueza. Y entonces este señor, por razones que no conozco, pero que pienso que tuvieron que ser una revelación, descubrió un enorme placer en visitar un país pobre, como muchos de estos países africanos, descubrir necesidades básicas de alimentación, de vacuna, de higiene personal, cosas que uno en Occidente da por descontado que todos tenemos acceso a eso, y él encontró poblaciones donde ni siquiera eso había. Y de ver lo poquito que esa gente necesitaba para tener un cambio importante en su expectativa de vida, en su salud y en su relación de bienestar. Y dijo, ¿sabes qué? Me harté de gastar en propiedades y en bienes suntuarios. Creo que nunca lo vi siendo muy ostentoso con prendas y exhibiciones de gran poder económico, pero indudablemente tiene billones de dólares. Y decidió usar no solamente su dinero y sentarse a escribir cheques, sino que dijo, yo soy un gerente que logré montar un imperio de la nada, con una visión de futuro y rodeándome de gente competente. ¿Qué pasa si yo utilizo ese talento para generar bienestar con la fortuna que tengo? Igual, reúno un equipo de gente competente, lo gerencio, pongo gente competente al cargo de esas operaciones, exijo resultados, fiscalizo las cosas, veo que cada dólar de mi fortuna que se invierte en esos proyectos tiene
plena utilización, no se va en tonterías, en burocracia, y se dedicó a eso. Y creo que eso le ha dado tanta satisfacción que ya, según fuentes que presumo son creíbles, él ha dicho que él, no es que se va a morir pobre, es imposible para un hombre que tiene semejante fortuna morir pobre ya, ni que quisiera. Pero lo que sí es real es que una vez satisfecho las necesidades de su familia, para que su familia no pase trabajo más nunca por generaciones, él ha decidido que él va a dar todo lo demás para causas benéficas. Y no para regalar dinero a diestra y siniestra, sino para mejorar la calidad de vida de la gente que él quiere llegarle con eso. Una lección increíble. Y hace poco vi que dijo que su lápida dice: aquí no yace un billonario. Ya no tiene ningún interés de que su lápida diga que aquí yace un billonario, no, sino que aquí dice: aquí no yace un billonario, yace un hombre rico que lo dio todo antes de irse. Me pareció algo noble que recuerda, ¿no? Lo que nos recuerda mucho, que nuestra permanencia en la tierra es corta. Para algunos sumamente exitosa en lo material, para otros sumamente exitosa en lo espiritual o en lo familiar. Hay personas que no tienen un centavo, pero que son millonarias en amor. Cuando uno escucha los testimonios de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de la gente que lo ha conocido, uno dice: vaya que este hombre hizo cosas en este mundo. Vaya que este hombre o esta mujer dejó una enorme huella de amor y de beneficio para toda la gente que entró en contacto con él. Dígame las mujeres, la enorme contribución que significa traer un hijo al mundo, criarlo, educarlo, formarlo moral y espiritualmente, darle una educación, verlo crecer, verlo encontrar una buena pareja, fomentar la relación familiar, mantener el vínculo no solamente con sus hijos, sino con sus primos, con sus cuñados, con todo el mundo. Algo muy propio de la cultura, lo que se llama la gran familia. La habilidad de crear una gran familia llena de primos, tíos, sobrinos, que cuando hacen una reunión familiar hay como 60 personas. Y todo eso es tu familia, ¿sí? Eso es una obra maestra de ingeniería social y humana. Deberían dar un Oscar por eso. En vez de un Oscar por una buena actuación, un Oscar por una buena vida. Un premio a una persona, hombre o mujer, que haya tenido una buena vida y que por favor no la midan en dólares. Que la midan en amor, en afectos, en buenos sentimientos, en que todos siempre encontraron en esa persona una buena persona, honorable, de valores morales, religiosa o no. No se necesita ser religioso para ser moral, para ser ético, no se necesita de una religión. La moralidad es una consecuencia de la lógica. La gente moral es moral no porque se lo imponga un Dios, es moral porque eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer lógicamente para convivir. Tú no matas no porque sea pecado, tú no matas porque si todos empezamos a disfrutar de matar a la gente, nos van a matar a nosotros, nuestra vida no va a ser muy duradera y vamos a dejar un legado de odio y de resentimiento tremendo. Entonces, sobre esa lógica uno dice, no es bueno matar a nadie. Y una consecuencia de la lógica, que tú le digas, bueno, pero así cumple los preceptos de Dios. Bueno, si tú crees en eso, perfecto, pero aún no creyendo, eso es una buena política, la de no matar y la de no agredir a otro para que no te hagan lo mismo a ti. Pues. Es algo tan sencillo como hacen los animales, que no tienen mucha fe religiosa, supongo, los animales, pero ellos saben que no muerden al dueño, porque si muerden al dueño, se acaba la comida, se acaba la seguridad y probablemente se acaba la vida de ellos también. Entonces los perros, los gatos, todos estos animales domésticos, de alguna manera en su forma primitiva de manejo de sus emociones y de su cerebro, ellos saben que la convivencia con los humanos es de mutuo beneficio.
Por eso tu perro te quiere tanto. Porque él sabe, sin ningún mandato divino, que amarte a ti se traduce en grandes beneficios para él. Y para ti, porque cuando tú sientas ese amor natural, espontáneo de un ser que es otra especie, te vas a dar cuenta de qué agradable haber sido rescatarlo de ese refugio, darle alimento y acariciarlo y hacerlo sentir seguro y cómodo en tu casa. Y bueno, ahí tienes la premiación. Entonces todas estas son reflexiones que empezaron por la tenencia del dinero, cómo el dinero es terrible, hacer una vida solo pensando en tener dinero, trae una serie de complicaciones enormes. Cuando toda tu escala de valores es el dinero por delante, las amistades no importan, los vínculos familiares no importan, lo importante es sacar dinero de cada situación posible. Tú no tienes afecto, tú no tienes relaciones, tú tienes clientes, tú no tienes amistades, tú tienes consumidores o proveedores. O a alguien le vendes o a alguien le compras. Tu vida, el registro de tu vida son una serie de rostros de seres humanos que te conocieron como parte de un negocio. O te compraron algo o tú les compraste algo. Y tienes muy pocas personas que se acercaron a ti sin ánimo de venderte nada, ni de pagarte nada. Simplemente se acercaron porque te querían o porque sentían confianza en ti, ¿no? Entonces, vivir sin hacer del dinero tu única prioridad es sano. Hacer del dinero tu única propiedad es enfermizo. Te puede transformar en un monstruo social, en una persona sin escrúpulos, en una persona sin amor, en una persona que toda relación es una relación de beneficio o costo. ¿Me conviene conocerlo o no me conviene? ¿Me conviene alejarme de él? Y la conveniencia es totalmente económica, ¿eh? Lo voy a saludar porque me interesa hacer un negocio bueno, no porque me caiga bien ni por nada. Eso es incidental. Si se da bien, pero mi interés en él es que tiene mucho dinero. Me puede ayudar o tiene mucho poder. Ese dinero, ese ministro no tiene un centavo, pero tiene un ministerio. Entonces yo lo voy a adular, lo voy a comprar, le voy a regalar un carro, le voy a regalar joyas para que él me haga favores a mí. Y así llegamos a la sociedad en que llegamos. ¿Alguna vez superaremos esa dependencia del dinero y podremos tener un mundo armónico donde la gente no valga por lo que tienen dinero, sino valga por sus valores, su integridad, su lealtad, su amor, su constancia, su amor por la verdad? No sé si alguna vez llegaremos a eso. Porque ciertamente la introducción del capital, la introducción del dinero como tal, tiene a todo el mundo enfermizo. Yo soy un gran consumidor de los creadores de contenido y soy un creador de contenido en mi propio ambiente. Y veo con tristeza contenidos maravillosos que no existen porque en el medio, o que no existirían porque en el medio del contenido hay que meter un producto que o no sirve o no tiene ninguna utilidad real. Y entonces uno ve ahí un pensador, una persona creativa, una persona culta, una persona talentosa, educada, vender un producto que él sabe que no tiene ningún valor real solo porque le están pagando. Bueno, José, no tiene nada de malo que le paguen. No, de malo no tiene nada. Yo no estoy criticando la validez de eso. Estoy comentando la contradicción que significa que una persona inteligente que ha explicado un tema en una forma racional, mostrando su increíble talento y su increíble asociación de ideas y cultura, para poder ganarse la vida tenga que decir: y cúbrase de esta pomada porque con esta pomada usted va a rejuvenecer 20 años.
Y en ese momento tú te das cuenta del terrible drama que significa para un gran pensador, para un intelectual, para un profesional de cualquier tipo, tener que no poder ganarse la vida haciendo lo que sabe hacer, comunicando lo que sabe comunicar, sino vendiendo cremas y pastillas y cosas que... Estoy diciendo eso porque en el área de la salud en eso terminan todos, ¿no? Profesionales extraordinarios, simplemente. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque la sociedad es incapaz de pagarles a ellos por simplemente hablar y comunicar lo que saben sin tener que venderles algo. Y aquellos que se independizan y dicen, bueno, páguenme lo que ustedes quieran pagarme, o páguenme $5 al mes, o $1 al mes, o $3 al mes, se dan cuenta de que no es suficiente, de que nunca se compara con lo que podrían ganar si anunciaran productos que no son en realidad nada valiosos. Cuando yo veo un producto sumamente mercadeado, digo, no debe ser muy útil, porque los productos muy útiles se mercadean solo. La gente te llama y te dice, cómprate esto porque lo compré y me funciona. O sea que cuando tú te tienes que gastar millones de dólares en anunciar las virtudes de un producto, o es un producto totalmente desconocido, que puede ser lógico hacerlo, o es un producto que nadie recomienda y que si la gente no ve el comercial, jamás se hubiera enterado de que existe. Entonces yo tiendo a sacarle un poco el cuerpo a los productos que les hacen mucha propaganda. Porque los productos que yo siempre he comprado y que son buenos, no he visto ninguna propaganda. Me ha llamado alguien o alguien me ha comentado, ve esto o ve aquello. Interesante eso. Entonces, con esta reflexión termino mi programa de hoy, pues. ¿Hasta qué punto llegar a este planeta a disfrutar de todas las cosas que hemos logrado desarrollar en paz se puede hacer sin necesariamente tener que estar en la búsqueda constante del dinero, obsesionado por tener cada vez más dinero para comprar más cosas que después tenemos que botarlas porque no tenemos donde guardarlas, y más cosas, no sé. Y yo no escapo a eso. Yo tengo el closet lleno de cosas que no necesito. Y en el momento yo creí justificar la razón para adquirirlas. Pero con la edad veo con tristeza todas las cosas que tengo en el closet y digo yo, ¿para qué yo compré todo esto? Ahora lo interesante es que si esa plata no se hubiera gastado en eso, que hubiese sido de alguna u otra manera el sueldo de muchas personas que fabricaron esos productos y de empresas que los vendían, que de eso comía un gentío, y lo hubiera dejado en el banco, hoy tuviera una fortuna. ¿Y de qué me serviría una fortuna en el banco si no genera ningún beneficio ni para mí, ni para mi familia, ni para más nadie que estando allí? A menos que lo gaste, en cuyo caso si lo gasta, pues ya entras en la otra, en gastar cosas que no necesitas, ¿no? Yo imagino que ese fue el análisis que hizo Bill Gates, ¿no? Bill Gates dijo, yo como todos los seres humanos, a pesar de tener muchos billones, yo no creo en eso de las terapias de rejuvenecimiento, yo estoy envejeciendo cada vez más. Yo siempre le digo a la gente que está creyendo en eso de la medicina regenerativa y de la gente que venden vendiendo soluciones para no envejecer, le digo yo, ¿ustedes no han notado que los grandes billonarios del mundo están todos cada vez más viejos? Si esa gente que tiene todo el dinero y el poder para tener todas las medicinas, los cirujanos y lo que sea, están envejeciendo, ¿qué te hace creer a ti que tú no vas a envejecer porque compres esa cremita, porque te pongas esas inyecciones? Pero así es el mercadeo, es una enorme maquinaria que también le da de comida a mucha gente, es que ese es el problema. Uno no puede criticar nada porque cualquier sector que uno critique es la comida de alguien, porque vivimos en una sociedad material. ¿Cuál es la solución? No tengo ninguna. No tengo ninguna. El sistema capitalista ha probado ser el más efectivo para construir riqueza. Perfecto.
Ahí es donde está el problema. Es ese nuestro único propósito en la existencia de vida, es tener riqueza. ¿Para qué? Para tenerla en una cuenta y decir somos millonarios o billonarios. O para gastárnoslas y decir, mira todo lo que tengo. ¿No? Es complejo eso. No sé, creo que la gente que le escuché una vez a un billonario decir, la gente que cree que el dinero resuelve todo es porque todavía no tiene suficiente dinero. Porque los que tenemos suficiente dinero nos damos cuenta de lo poco que resuelve el dinero. Hay que meterle un poquito de interpretación a eso, pero yo me puse a pensar, caramba, puede tener razón. O sea, el tipo de problemas que esa gente tiene no se resuelven con dinero. Usualmente son problemas de salud, cáncer, etcétera, una cantidad de cosas que el dinero no te puede en muchos casos brindar milagros, ¿no? Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no, porque hay realidades pues que son insuperables. Entonces, bueno, ese ha sido el tema de hoy. Un comentario breve sobre la guerra y por qué yo creo que toda esta guerra es cuestión de dinero y poder, y por qué esa obstinación de los seres humanos de ir a la violencia para defender posiciones, terrenos, orgullos, masacran gente. Ayer vi una película interesantísima que un día de esto a lo mejor les comento, sobre la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. La película se llama Hermanos de la Guerra, The Brotherhood of War. La historia de dos hermanos surcoreanos que van a la guerra. Y yo sé muy poco de la guerra de Corea, no hay muchas películas de la guerra de Corea. Esta película fue hecha por una empresa surcoreana, muy bien actuada, extraordinariamente bien producida. La compré porque escuché la recomendación de que la película era muy buena y que era tan o más buena que Salvando al Soldado Ryan, que para mí es una de las obras maestras de la cinematografía de guerra, ¿no? Y dije, bueno, si alguien piensa que es tan buena o mejor que Salvando al Soldado Ryan, déjame verla para formarme mi propio juicio. La tuve que comprar porque no la hay streaming en ninguna parte, no la están pasando en ninguna plataforma de streaming. Entonces, ayer el DVD y lo compré usado, por cierto. Muy buena película, se la recomiendo a los que les gusta el sector de guerra. Hay el muerto parejo y hay las cosas más horribles, con una crudeza cinematográfica brutal, muy bien actuada, y les da lo que yo creo que es el objetivo de toda película de guerra. Bueno, entonces después de esta interrupción, cierro el programa diciéndoles, bueno, los invito por mañana para otro programa de reflexiones de movimiento. La reflexión de hoy, cerrándola, fue sobre el dinero, el vil metal y el impacto en la vida de los seres humanos desde la etapa primitiva, en la cual no existía y aún así se podía vivir y crear generaciones de personas y de seres humanos, hasta la vida actual, en la cual pareciera ser el centro de todo, el dinero, la posesión y la multiplicación del dinero, caiga quien caiga. Bueno, amigos, hasta mañana entonces.